también la grabación para que todo quede consignado y puedan ustedes ver en el video para que hagan su repaso. A ver, Leonel dice, ¿puedo ir avanzando un día antes la tarea y el día siguiente lo envío? Claro que sí, ¿no? El problema es que creo que se activa el mismo día, Leonel, entonces no vas a poder ver la tarea. Sí, sí se puede ver. Puedes verlo si el profesor ya lo subió, pero no lo puedes enviar. Ya, entonces, ya, claro, si es así, sí, pues, entonces si es así, ya puedes ir avanzando y el día que corresponde ya desde temprano nada más ya lo puedes ir enviando. Si es que sabes el tema también, ¿no? Muy bien, entonces el tema de hoy que vamos a hablar es de la parte del a qué se dedica la química. La química se dedica del estudio de la materia. Entonces aquí vamos a dar unos conceptos. ¿Qué podría ser materia? Y vamos a también anotar su participación, ¿no? Entonces, como concepto, ¿qué podría ser materia? ¿Qué creen? Todo lo que El ocupa un aire. lugar en el espacio. Ajá, muy bien. Todo lo Ah, que, pensé que estaba pidiendo un ejemplo. no, de manera general, ¿qué es materia? Todo lo que está en el espacio. ¿No? Pero en el espacio, por ejemplo, puede haber algunas que se pueden apreciar por los sentidos, se puede ver, se puede tocar, pero hay otras que no se puede ver, no se puede tocar, como el aire, miren, el aire no la puedo tocar, el aire no la puedo ver, no la puedo oler, oler, no la puedo escuchar. ¿Será materia el aire? Sí, Sí es materia, ¿no? Porque como lo dijo, me parece, su compañero Yo Araucano, es una pregunta. sí, ¿Qué dígame. pasa si el aire sí huele, pero estamos tan acostumbrados desde que nacemos que no nos damos cuenta? Ah, claro, estamos tan acostumbrados. Bueno, de naturaleza el aire debería ser, si es el aire limpio, debería ser inodoro. Ahora, claro que en el aire puede haber sustancias que generen ese mal olor o ese olor característico que nosotros ya estamos acostumbrados. Ya esas sustancias ya generan ese olor, pero el aire de naturaleza debería tener oxígeno, debería tener CO2, debería tener argón, que son gases que son inodoros. Ya por la propia intercomunicación que tiene el aire, contacto con el suelo, donde hay muchos desechos que generan también pero gases. ahorita prendo mi cámara un ratito. ¿Cómo? Apague mi cámara un momento porque tenía un problema. Ahorita la prendo. Ya, muy bien. A ver, ¿quién me dijo? Carlos, ¿no? Muy bien. Sí, y como le decía, Araucano dijo, profesor. ya, Araucano, ya. Entonces, claro, ¿no? Inclusive hay, recuerdo un libro que había leído sobre el olor que había en cada planeta y que en la historia comentan que es un olor diferente, característico, pero eso no es que sea que el aire de por sí su naturaleza sea con olor, sino que en contacto con otros, Teacher, ¿sí? yo solo sé que en la luna, si es que un humano va y empieza a respirar, podría oler algo parecido a un olor a la pólvora, Ujú, por el claro. polvo lunar que hay ahí. Claro, justamente les decía, el aire de por sí, su composición está dada fija solamente para con gases inodoros, pero la naturaleza del terreno emana otros tipos de gases que esas sí podrían generar olor, como lo referente a la luna, ¿no? Entonces esto podría ser así. Pero cuando hablamos de aire, deberíamos hablar una mezcla de gases inodoras. Que el aire ya estaría con olor cuando está contaminado. Nuestro aire está contaminado, así es que ya tienes cierto olor. De repente no la percibimos, como dice, por costumbre, que ya tenemos. La materia, entonces, es aquella que existe en todo el universo, puede verse o no puede verse. Por ejemplo, si yo tengo una, por ejemplo, sábado o domingo ya me encuentran dónde está Juan Carlos, me dice, ¿dónde están? Pues bueno, debe estar ahí en el sofá al lado del televisor porque está ahí y viendo el partido que suele estar jugando mi equipo favorito. Entonces, pero yo cuando me siento en el sillón y yo
y llego a entrar en contacto con la tele. Si no, a distancia nomás yo la puedo encender. Ya. Muy bien, a ver. Vamos a activar igual su cámara. Sí, activen su cámara nomás. Ya está, muy bien. Ahí están sus cámaras encendidas. Hasta Hugo, falta su cámara, Pinedo, Leonel, muy bien. Ya están sus cámaras encendiéndolas. Pero bueno, cuando yo veo que la cámara está apagada, yo voy a ir preguntando ahí eso, ¿ya? Por ahora, pues no, todavía no se les está pidiendo ello. Bien, les estaba comentando de que cuando yo me siento en mi sillón, no entro en contacto con la tele, pero yo cojo un control y este control presiono un botón y genera una radiación que llega en contacto con la tele y lo enciende por mí. Esta radiación yo no la veo, pero sé que existe. Por algo puedo encender la tele. Esta es una luz llamada infrarroja. ¿Alguna vez ustedes ya han podido salir al exterior? De repente, alguno de ustedes ir en compañía a acompañar a alguien al mercado de repente. Y en el mercado, en el supermercado, nos hacían antes una prueba en la frente con una pistola térmica para registrarnos la temperatura. Actualmente ya lo hacen en la muñeca. ¿Por qué? Porque es una radiación que libera este instrumento llamada radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja permite detectar la temperatura del cuerpo. Entonces, esta no la hemos visto, no la vemos, pero sabemos que existe. Por eso este tipo de radiación es materia. Tipo de luz es materia. Cuando hablamos de campos electromagnéticos con la cual yo chateo o yo digito en el Face, en el WhatsApp, no sé, todo este comando, estos campos son materia. Ya, Araucano, muy bien. Es una opinión particular de él. Bien, entonces su compañero Araucano dice que no sale mucho, pero bueno, muchos de sus familiares estarán saliendo, entonces, ¿no? Y ahí tienen esta apreciación. Otro, por ejemplo, si hablamos de luz, luz eléctrica, luz del sol, hablamos de sombra. Sombra sería la ausencia de luz. ¿La ausencia de luz será materia? ¿La sombra será materia? Sí, bien. No, ya. La sombra no es considerada No, materia. profesor, ¿por qué el espacio es negro si, o sea, ¿por qué el espacio es negro si está el sol? Claro, no solo el sol, sino hay muchas otras estrellas, ¿no? Que son dadoras de luz. Claro, es lo mismo que si tienes un inmenso salón y tú enciendes un fósforo por la esquina. Hacia la otra esquina está todo oscuro, porque ya sabemos que es una luz, pero el espacio es inmenso. Y como es inmenso, pues esa luz no va a dar tanto abasto para todos los rincones del universo. Yo escuché que es negro porque la luz no tiene dónde rebotar. Pero recordemos que la luz viaja por el espacio. Entonces, ¿por qué llega la luz del sol a nuestra Tierra? Llega porque no necesita un cuerpo, simplemente radia por la, Simplemente se mueve, ¿no? se mueve, se desplaza, ¿no? Ahora que claro, lo que tiene que ver es con la activación, ¿no? Esta luz llega a una parte terrestre y allí pues vemos ese punto, ¿no? Que sería un rayo de luz. Claro, en esa parte sí, tiene razón. La presencia de cuerpos permite la absorción de esa radiación y por eso se puede ver. Porque, ¿qué es nosotros? ¿Por qué podemos ver? Por la luz, pero en sí la luz se aprecia, por ejemplo, los colores, cuando un cuerpo puede absorber un tipo de esa radiación. Cuando yo tengo mi corbata granate o roja, digamos que sea roja, la luz del sol llega a mi corbata roja y la activa. ¿Qué significa? Que mi corbata ha absorbido el color rojo y llega a mis ojos el color rojo.
Es decir, eso de la luz siempre se desplaza en el espacio, en cualquier lugar, solo que yo recién puedo observar el color cuando un cuerpo absorbe una energía. Entonces a eso se refiere Carlos. Y yo lo veo rojo no porque mi corbata sea roja necesariamente, sino que la luz que sale de la corbata es la color rojo. O sea que mi corbata es todas las colores menos el rojo, porque el rojo es la única tonalidad de color que dejó salir. La cantidad de luz depende de la cantidad de calor. En algunos casos sí, pero es que hay diferentes tipos de luces, ¿no? Entonces, si hablamos del, por ejemplo, nuestro calor corporal no tiene luz, no genera luz. Entonces, si hablamos del fuego, del fósforo, a este sí podría ser relacionada la luz al calor, es así. Bien, ya entonces para ir a ya lo que es materia, la materia es todo lo que existe en la naturaleza, pero que está fuera de la fe, del sentimiento, de las emociones. Yo te les decía que yo ahorita, bueno, ahorita no, pero sábado, domingo, cuando juegue el Barcelona, yo voy a estar ahí, aunque me toque editar, voy a estar allí sentado. ¿Por qué? Porque es la pasión que tengo. Pasión por el fútbol, por ese equipo. Y esa pasión, ese amor que tienes, por ejemplo, para con tu hermano. Bueno, tu hermano a veces lo odias, pero para con tu mamá, para con tu papá. Ese amor que tienes, o ese odio que tienes para el curso de química, que muchos de ellos ya apagaron su cámara. Ese odio, ese sentimiento, esa imaginación, todos esos no son materia. Entonces decimos, no son materia sentimientos, emociones, pasiones, imaginación, la fe, la sombra, no son materia. ¿Cuáles sí son materia? Todo lo demás. La radiación, la luz, el agua, la computadora, el lápiz, el lapicero, la hoja, todo lo que vemos y lo que no vemos son materia que existe. Bien, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿Cuál es el punto más oscuro de una sombra? Como les decía, la sombra no es que exista, porque si existe es materia. La sombra es un fenómeno óptico que el ojo le dice al cerebro, oye, eso de ahí no hay luz. Entonces, en vez de decir no hay luz, le dice hay sombra. Entonces, en realidad la Pero hay sombra... sombras de diferentes tonos, ¿ah? ¿Perdón? Hay sombras de diferentes tonos, que sea Ah, más transparencia que otras. claro, pero eso es porque todavía hay filtración de luz. Si tienes un cuarto hermético cerrado, pues si no hay luz, no se puede observar nada. Y esa sería una sombra completa, ¿no? Si hay pequeña Profesor, radiación, no sé si usted alguna vez ha caminado en eso que hay un poste cerca de otro para dar luz y se para en el medio, se genera una triple sombra. claro. Es por las de distintas tonalidades, ¿no? Dependiendo también la posición y la fuente de la luz. Ajá. Entonces hay distintas tonalidades, pero eso es porque hay filtración de luz. La sombra completa debería ser oscura, sin poder apreciar ningún color más que el negro. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, ya muy bien, Araucano, haciendo muchas preguntas, y está bien. ¿Cómo funciona el espejo? El espejo funciona por una propiedad, justo lo que vamos a hablar ahora, la propiedad de reflexión. Entonces, una fuente de luz, al entrar en contacto con la superficie del espejo, esta se refleja. La luz incidente y reflejada tiene la misma dirección si el espejo es plano. Entonces, yo puedo ver mi imagen tal cual yo irradio la luz. Siempre va a haber esa reflexión con un haz de luz incidente y un haz de luz reflejado. Hay espejos cóncavos que me distorsionan mi imagen. Entonces, mi imagen se vuelve más larga, más angosta, más ancha, dependiendo de la concavidad del espejo. Y es propiedad de la reflexión que hoy justamente vamos a hablar de eso. ¿De qué? De las propiedades. Ya está. Entonces, las propiedades son características o cualidades que permiten distinguir a sustancias unas de otras. Se pueden presentar así.
En todo cuerpo, todo cuerpo tiene estas propiedades. Entonces, si todo cuerpo tiene estas propiedades, se les va a llamar propiedades generales. Profe, o sea, un ¿Sí? espejo nunca va a estar nuevo. Un espejo, un espejo debería tener superficie lisa y con alta reflexión. No, sí, pero, o sea, un espejo más bien, siempre que lo compres va a estar usado. Mm, bueno, ya cuando un espejo se consume, no es que cambie sus propiedades de reflexión, sino que de repente ya no refleja. Cuando ya pasa el tiempo, ya pierde ¿De verdad? su material. Cuando ya es muy antiguo, pierde su material, ya no refleja. ¿De verdad? Sí. No sabía. Eso sí, cuando pasa el tiempo, no sé si has visto esos espejos grandes, antiguos, que ya se empieza a oxidar por dentro y Yo he visto que como que en vez de ser totalmente, como que refleja totalmente, se comienza, como que se pone blanco o algo así. la imagen. Sí, la imagen virtual. mm, Bueno, se consume también, ¿no? Si puede ser la concavidad o puede ser un deterioro, la imagen cambia. Debería ser todo liso y plano para que refleje la imagen tal cual se incidió. Tanto la luz es materia, pero lo que hablamos ahora en propiedades, hablamos del otro tipo de materia, de la materia que tiene masa y tiene volumen. Por ejemplo, el lapicero tiene masa y volumen, el cuadernillo tiene hojas, tiene la masa y volumen. Estas van a tener propiedades. Esas propiedades pueden ser agrupadas en dos, generales y particulares. Las generales son las que aquí he enumerado hasta 7. Son únicas. Entonces, cuando te pregunten si esta propiedad es general o particular, lo único que tienen que ver es que estará en esta lista de 7 propiedades. Si aparece aquí, es una propiedad general, que significa que todo cuerpo tiene esa propiedad. Y si no aparece en este listado, cualquier otra propiedad que no está ahí presente será una propiedad particular. La Entonces, porosidad es general. es general. Ajá. ¿Cuáles son las generales? La masa o peso, ¿no? Masa que genera su peso. La masa es la cantidad de materia que hay. Todo cuerpo condensado tiene masa. Por ejemplo, este vaso tendrá una masa. El aire, aunque no se ve, tiene masa. Aparte de Teacher, masa, ¿sí? luego, No te escuché. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces continuamos. Creo que se le fue la conexión. Hay que esperar un momento. Conexión no, porque sigue ahí. De repente. Muy poco pesa un virus, ¿no? También tiene una masa muy poca. Ah, profesor, una pila pesa más cuando está cargada. Sí, debería ser que sí. Cuando está cargada te refieres a, bueno, la pila Bueno, tiene sustancias por químicas en el ejemplo, un interior que se van celular lo consumiendo. cargo, debería aumentar el peso, entre comillas. No deberías tener la misma masa, porque Yo la escuché corriente que eléctrica carga aumenta, pero muy poco. muy poco. Que O la sea, corriente, 0,00 coma. O es que sea, coma 0,00. la corriente eléctrica tiene que ver por los electrones, un mar de electrones, y el electrón es considerada de masa insignificante, entonces muy poquito es lo que pasa. Ahora, lo que sí pensé que te referías es cuando una batería está completa, nueva, y con el paso del tiempo que pasa. Entonces ahí hay un cambio porque Depende de la batería. depende de la batería, hay cambios de sustancias químicas. Una batería de plomo transformará a sulfato de plomo. Entonces tiene diferentes masas y van a generar distintos pesos. Hablando de masas y hablando de pesos, dos propiedades generales de la materia. La extensión también es una propiedad general. Todo cuerpo tiene volumen y la extensión es un volumen justamente. Es el volumen de una materia. La impenetrabilidad, si yo estuviera en clase presencial y diría,
a ver, Araucano y Carlos están hablando mucho juntos ustedes. Entonces van a dejar de estar a ustedes al final y van a pasar adelante. ¿Ya? Entonces van a pasar adelante. O mejor Araucano, que está al último, conversando con su compañero, va a pasar adelante donde está Carlos. En el sitio de Carlos se va a sentar. Y Araucano me va a decir, pues no, profesor, no puedo porque ahí está Carlos. ¿Por qué no puede? Por la propiedad de la impenetrabilidad. ¿Qué significa? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente, al mismo tiempo. Nada, Sí, mejor. nada, Eh, nada. Esa es la impenetrabilidad. La divisibilidad es que todo cuerpo se puede partir, se puede dividir en porciones más pequeñas. Una hoja se puede dividir, así todo cuerpo se puede dividir en porciones más pequeñas. La porosidad es aquella donde todo cuerpo tiene poros. Nosotros en nuestra piel tenemos poros por los cuales podemos también tener la respiración celular y todo. El plástico no se ve, pero entre sus moléculas hay intersticios, hay espacios a los cuales denominamos poros. El peso es la atracción de la gravedad de una gran masa como el planeta Tierra, que tiene gran masa, frente a cuerpos que están en su superficie. Entonces genera una fuerte fuerza de gravedad hacia el centro de del planeta. La inercia es la cual, pues si un cuerpo está en movimiento, va a continuar en movimiento hasta que haya otra fuerza que la detenga. O si el cuerpo está en reposo, va a continuar en reposo. Va a querer continuar en reposo. Este es, pues, como ejemplo, tenemos cuando vamos en una combi, estas combis que aceleran y frenan de inmediato. Y pues yo cuando alguna vez fui hasta Belén, entonces me tomaba mi tiempo de viaje y algunas veces, pues como iba muy temprano, alguna vez me quedé dormido. Entonces, en estas combis, pues que aceleran y frenan de golpe, pues frena el chofer, mi cuerpo no lo supo bien, por inercia avanzó hasta que fue detenido por el respaldo del asiento delantero, ¿no? Y pues se sintió esta inercia, esta propiedad, se comprobó con dolor, pero se comprobó y de ahí ni más me quedé dormido en las combis. Eso es, cuando vas en patineta también, la patineta se queda atrapada por ahí en una ranura y tú sales disparado. Esa es la inercia, tu cuerpo sigue en movimiento. Una pregunta, ¿usted ha intentado manejar patineta? O sea, ¿subirse una patineta? Sí, sí, claro, claro que lo he hecho. Yo cuando hace 4 o 5 años con un primo que tenía, yo lo vi y era fácil, pero cuando estás arriba es otra cosa. Bueno, sí, 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 yo sí he podido subir a una patineta. Que me haya caído es otra cosa. Al igual también la bicicleta, me pasaba de niño cuando recién estaba aprendiendo. Yo pues todavía no manejaba bien, frené de golpe y salí disparado. Eso me ha pasado. Y pues así aprendí a manejar. Oh, la inercia también cuando han visto que un mago tiene sobre una mesa un mantel y sobre ella todos los cubiertos, tazas, platos, cucharas, saca el mantel y todo se queda ahí, quietecito. Eso también es inercia. Si los objetos estuvieron ahí en reposo, siguen estando en reposo. Es la tendencia. Este listado de 7 propiedades son las generales. Cualquier otra propiedad, por ejemplo, aquí de repente algunos, por ejemplo, en su texto considera la indestructibilidad, es otra propiedad que considera su libro, general también. ¿Qué dice eso? Que la materia no se puede destruir. Tú dices, tengo alcohol, por ejemplo, ahorita me acabo de llevar el alcohol. El alcohol solito, si se deja a la intemperie, se acaba, porque es su naturaleza, volátil, se acaba. Entonces uno dice, oye, se está destruyendo el alcohol. Ahí, por ejemplo, Araucano nos ha mostrado. Ah, si lo dejo destapado se va a acabar el alcohol. ¿Se está destruyendo? No, no se destruye, solo se ha transformado de líquido a vapor o de líquido de repente a otro compuesto volátil también. Entonces, solo se transforma, pero no se destruye. Entonces, la materia es indestructible. O sea, la materia no se destruye, tampoco se crea, no se crea ni se transforma. A ver, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Viene a ser la ley.
Y toda aquella propiedad que no esté aquí presente es una propiedad particular. ¿Cuándo será una propiedad particular? Cuando no cumple para todo cuerpo, sino para casos específicos. Solo cuerpos específicos tienen estas propiedades, no todos. La densidad es una relación masa entre volumen. Hay cuerpos densos y hay cuerpos que no tienen esta propiedad de ser densos. En química la densidad tiene que ver como sinónimo al peso, de repente, un poco hablando de peso, ¿no? Bueno, la dureza es la resistencia al rayado. Ustedes saben cuál es la sustancia más dura de la naturaleza. Un diamante. El diamante, ¿no? Muy bien. Ajá, muy bien, Araucano. Tenías +2, luego -1, ahora tienes vuelta +1. ¿Por qué? No, está bien, estoy bromeando. La tenacidad y la resistencia. Ah, ya. En la dureza, el diamante es el más duro, pero ¿El vidrio? el talco, perdón. ¿El vidrio? ¿Cuál era? Siempre me confundo en algo. Dureza y tenacidad. ¿Cuál pertenece al vidrio? Bueno, podría ser que el vidrio sea ciertamente tenaz, ciertamente duro, pero no es tenaz, porque el vidrio, bueno, dependiendo del tipo de vidrio también, puede o no resistir a la ruptura. Sí, depende del vidrio. Un ejemplo de materia con tenacidad. La tenacidad y la resistencia a la ruptura. Por ejemplo, yo aquí tengo un metal, ¿no? La tijera está hecho de metal. Por más que yo la fuerce, es resistente a la ruptura. En cambio, yo acá tengo un papel y este papel rápido se rompe. Entonces, el papel no es tenaz, el fierro, el metal, sí es tenaz, resiste a la ruptura. De hecho, el papel y la tijera ambos son tenaces, pero tienen diferentes niveles, imagino. Pero hablando por la exclusividad, hablamos de Ah, metal ya. tenaz al metal, ¿qué más? ¿Qué otro podría decir que es tenaz? No sé, por ejemplo, Metal, metal, simplemente. la O madera, madera. la Puede ser, es madera difícil también. romper madera. Madera también podría ser, ¿no? En cierto grosor sería tenaz. Un Ujú. hueso. El hueso también, ¿no? También es tenaz. Muy bien. La ductibilidad es solo propiedad de metales, por ejemplo. Ductibilidad es transformarla en hilos, alambres de corriente eléctrica, ese es dúctil. El cobre es dúctil. ¿Por qué? Porque es metal. ¿Has visto que el metal, cuando se le chanca el metal, no se rompe? Cuando se le chanca el metal, se aplana. Y esa propiedad del metal se Cuando está llama caliente. maleabilidad. No necesariamente cuando está caliente. Claro que cuando está caliente se le da mejor forma, ¿no? Porque es más manejable su forma de cambiarla. La solubilidad es la propiedad, bueno, aquí había agua en la cual había disuelto sales, porque es agua mineral, y la solubilidad es justamente la propiedad por la cual cuerpos se pueden dispersar en medio de agua o de otro líquido. Es la solubilidad. Si agrego arena en agua, no se disuelve. Entonces, no es para todos. El sabor tampoco. El agua no tiene sabor. Es insípida. Entonces, no todos cuerpos Puede tienen ser un sabor. truco. Primero eche el disolvente, ¿cómo se dice? El soluto y después el solvente. Ajá. Así se deshace más rápido. Mm, bueno, dependiendo también la sustancia. ¿Mm? De repente en la sal y el agua podría ser, ¿no? No, dije soluto y solvente porque no me recordaba el otro nombre, el normal. Me refiero por decir, primero pones el azúcar y después el agua y el limón. O primero la cocoa y después la leche. Ujú. Bueno, sí, sí podría ser, pero ten en cuenta que no solamente es azúcar, sal en agua, hay muchas otras soluciones que se puede dar y eso sí va a depender de la naturaleza de cada uno de ellos, el cómo se disuelve mejor. Algunos tenemos que calentar todavía para que se disuelva. Bien, vamos a terminando con esta parte de la otra clasificación de propiedades. La propiedad puede ser química o física, dependiendo si se altera o no la estructura interna. Cuando digo oxidabilidad, cuando un cuerpo se oxida, por ejemplo, esta tijera misma que había cogido como ejemplo para la tenacidad,
se está negreando, se está volviendo marrón, se está oxidando. Y esta parte marrón yo ya no lo vuelvo a formar metal, simplemente la limpio. ¿Por qué? Porque es un nuevo compuesto, se altera ya internamente. Entonces esa parte marrón ya no es metal, es un óxido del metal y por ello es químico, porque ya cambió, es otra sustancia. Cuando hablo de combustión, combustibilidad, combustión es quemar, cuando yo quemo la hoja. Ya lo que queman los productos ya son diferentes al papel, es una nueva sustancia. Corrosión, cuando el metal se corroe con ataque de ácido, de repente se degrada, ya deja de ser metal. Entonces, cuando hay cambio de la sustancia internamente, ya es una propiedad química. En cambio, las propiedades físicas solo se dan transformaciones en el exterior. La densidad, propiedades organolépticas se refiere al olor, al sabor, al color, esos son organolépticas. ¿Mm? Entonces, la manzana puede ser verde, puede ser roja, pero es manzana. Entonces, manzana no cambia internamente su propiedad, su identidad. Temperatura de fusión, de ebullición, el agua hierve a los 100 grados Celsius, pero ¿y eso? No hace que cambie. El agua cambia de Sobre el vapor. nivel del mar. Bueno, es un promedio, ¿no? Es un promedio. Diferente a diversas alturas, menor es ese valor, ¿no? Pero de un promedio general 100 grados Celsius. Y a esta temperatura, ¿qué pasa con el agua? Pasa de líquido a vapor. ¿Pero vapor de qué? De agua. La sustancia es la misma, no cambia. Por eso es física. La solubilidad, como les estaba diciendo, la sal, por ejemplo, se disuelve en agua. Y simplemente los uno, pero no significa que ya quedaron de por vida así. Los caliento y el agua y la sal se podría volver a dividir. La dureza, son propiedades físicas que no alteran la naturaleza de la sustancia de la que conforma. Y ya para ver la parte de estas propiedades extensivas e intensivas, la vamos a clasificar cuando dependa o no de la cantidad. Cuando yo cambio la sustancia, aumento o disminuyo, a veces las propiedades cambian, su valor cambia. Pero hay otras que no cambian. Por ejemplo, en extensivas la inercia, el peso de repente. Yo antes de entrar acá en el periodo de la pandemia, de cuarentena principalmente, ustedes me conocen, yo era flaquito. Sigo flaquito, pero un poco que mis cachetes se han inflado, un poco que alguna zona también se ha inflado y aumentó mi masa. Y al aumentar mi masa también habrá aumentado mi peso. Voy a la balanza y de lo que antes pesaba 50 kilos, ahora soy 70. Entonces, ¿por qué? Porque depende de la masa el peso. Como esta propiedad depende de la masa, mayor valor del peso, si depende de la cantidad, es extensiva. Aquella que no dependa de la cantidad, es decir, yo aumento la cantidad, pero sigue igual, por ejemplo, la densidad. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro, por poner un ejemplo clásico. No importa que el agua sea poquita, que sea un vaso con agua o un tanque de estos que se tiene, por ejemplo, en la azotea. Tanque de agua, muchos litros de agua. ¿Cuál es la densidad de esa agua que es tan grande? En masa, 1. Y la de mi vaso, 1. No importa de la cantidad, sigue tomando ese mismo valor. Cuando no importa de la cantidad, a eso se le llama intensivo. Ya esta parte de las extensivas intensivas es un poquito difícil de comprender, pero lo tengo que mencionar porque en los problemas está. ¿Alguna duda por ahí, Pinedo? Doctor, una Sí. pregunta, ¿esto lo tenemos que copiar o no? No lo tienen en su libro. Bueno, esta parte no, porque este es el resumen, ¿no? Pero lo vamos a ver, ya el segundo bloque lo vamos a ver en su libro. Claro que pueden hacer captura de pantalla. Pero profesor, lo puedo copiar
Blog, ¿no, profesor? Sí, deberían tener o estar copiándole en el en el folder, una hoja y archivar en su folder. Solo puedo tomar captura de pantalla. Y o pueden tomar captura de pantalla. Tienen menos de un minuto para hacerlo porque se va a cortar la transmisión y les voy a invitar que vuelvan al ingresar al link a las 10:30. ¿Ya? Este profesor. Listo, entonces, bueno, por ahora nos vamos a quedar aquí en esta teoría, luego vamos a hacer los ejercicios. ¿A qué hora, profesor, regresamos? 10:30. ¿A qué hora regresamos? 10:30. Ah, muy pronto.